El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. Muy bien, 7:24 en la mañana. Alertamos a nuestra audiencia. En minutos estaremos conociendo una denuncia ciudadana sobre los temas asociados a la salud, las dificultades para poder acceder a una cama en el sistema hospitalario público. Es muy complejo este tema, lo vamos a abordar. Luego estaremos dialogando con Paola Pavón, prefecta de la provincia de Pichincha. Antes, hablemos del tema de la producción, hablemos de lo que está pasando en el Ecuador. ¿Hay o no posibilidades de una reactivación en serio en el corto, mediano, largo plazo? ¿Qué va a pasar con Quito si finalmente se deciden endurecer las medidas? ¿Qué va a pasar con el ámbito productivo? Silrat, por favor. Así es, Fabri, precisamente para hablar sobre todos estos temas nos encontramos ya con el ministro de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, Iván Ontaneda. Bienvenido, ministro, ¿cómo está? Buenos días. Silrat, buenos días, un saludo para usted y para todo el país. Bueno, inicio preguntándole precisamente sobre este tema de salud pública que preocupa a los ciudadanos. ¿Qué piensa usted sobre esta reactivación que se viene, pues, que se está realizando y que se viene desde hace pocos días? Vemos que las autoridades están poniendo el tema de salud pública por debajo del tema económico, aunque estemos también en medio de un sistema hospitalario también colapsado. ¿Cómo mira usted todo esto, ministro? Yo creo, Silrat, que necesitamos ser muy equilibrados y son dos temas que no pueden manejarse de manera independiente, sino todo lo contrario, articulada definitivamente. La salud de las personas, la salud de la comunidad es fundamental, es importante cumplir estos protocolos que generen la tranquilidad para que la reapertura productiva tan necesaria en estos momentos también sea la adecuada. ¿Y por qué le digo que tiene que ir paralelo? Porque las empresas, los comercios cerrando, tendremos otra pandemia, una pandemia mucho más fuerte incluso que la de salud, que los despidos, que es el hambre de las personas, y en ese sentido tenemos que tener mucho cuidado y mucha articulación para poder generar esta reapertura económica que viene teniendo el país desde semanas atrás en algunos cantones, en algunas ciudades, de manera eficiente. Se ha evidenciado que sí es posible una reapertura segura, pero siempre y cuando sea una reapertura corresponsal, con corresponsalía y, lo más importante, con responsabilidad y con disciplina. Yo creo que en ese sentido la ciudadanía necesitamos, todos los ciudadanos, entender y comprender que este es un tema que sobrepasa al gobierno nacional, a las autoridades locales, y necesitamos de manera conjunta enfrentar la situación siendo disciplinados, siendo responsables en lo que a cada uno nos toca hacer. Inició un proceso de reactivación que ha sido paulatino en diferentes sectores. ¿Cómo ha sido hasta el momento la experiencia? Importante su pregunta. Arrancamos hace aproximadamente 6 semanas con la reapertura de algunos sectores que se mantuvieron completamente paralizados durante el confinamiento. Vamos cerca de 100 días de paralización total o semiparalización en otros sectores, dependiendo de algunas variables que se vienen contemplando, sobre todo en el tema de salud, obviamente. Garantizamos la salud de las empresas, de los trabajadores, de esos sectores que se reaperturan, y para lograr aquello se han construido y se han elaborado una serie de protocolos de bioseguridad, protocolos que han sido respetados, hemos verificado en las diferentes provincias y sectores cómo han avanzado. Por ejemplo, el sector de la construcción. El sector de la construcción tuvo y cumplió estrictos protocolos de bioseguridad y se ha venido abriendo paulatinamente y aprobando A ver, ¿hay algún problema de conectividad con la entrevista con el ministro de la Producción? ¿Tenemos de nuevo al ministro Silrat? Acelerar una reapertura mucho más rápida. Pero en ese sentido también hemos pedido a los propios sectores productivos que entendemos de su apremiante necesidad, pero debemos buscar ese equilibrio con la parte de la salud pública. La salud pública es fundamental,
Por eso hablaba del equilibrio entre estos dos factores tan importantes. Ahora, vemos que pese a que se están reactivando todos estos sectores y que, como usted nos lo ha dicho, se reactivan con los procesos de bioseguridad y con los protocolos pues presentados, sin embargo sigue habiendo siguen los índices de enfermos de COVID subiendo, sigue un índice alto de contagios. ¿Qué hacer también en ese sentido desde lo industrial? ¿Cómo mantener ese equilibrio del que usted habla, ministro? Desde lo industrial se está cumpliendo los protocolos, y no solamente a nivel de la gran industria, la pequeña, la mediana industria. Los microempresarios entendieron que el desafío está en aprender a vivir en esta nueva realidad. Una nueva realidad que nos pide tener diferentes acciones de las que no teníamos antes del 14 de marzo. Usar guantes, mantener la distancia. No olvidemos que este es un problema este es un problema de movilidad humana. Cuando hablo de movilidad humana, por eso son las restricciones en el transporte, por eso son las restricciones en las empresas, por eso aquellos sectores que se han reaperturado y están en semáforo amarillo e incluso en verde, no significa que la reapertura es total, no significa que el reinicio de esas actividades es 100% operativo. Es más, se cumplen protocolos, por ejemplo, en semáforo amarillo, máximo el 50% de su ocupación en las empresas, en los locales. En semáforo verde incluso existen todavía restricciones. Seguimos con alguna dificultad en la conectividad, no, digamos, está entrecortándose esta entrevista lamentablemente con el ministro de la Producción, Iván Montaneda. Alguna dificultad, vamos a seguir escuchando, creo que ya se mejoró. Garantizar esta reapertura. Es muy complejo volver a cerrar la economía, es muy difícil. Las empresas ya no tienen la capacidad. Muchas empresas han cerrado, muchos negocios sin producir, sin vender, han tenido que cerrar y colapsar lamentablemente, y consecuencia de aquello, muchas pérdidas de empleo. Sobrepasan las 200,000 plazas de empleo que se han perdido en el país. Y la idea es esa, tratar de que el impacto de los efectos directos e indirectos del COVID-19 sean lo menos posible en el sector productivo, en el sector económico. Y en ese sentido, desde el gobierno nacional, ya hemos tomado algunas decisiones, algunas acciones que van apuntalando hacia los siguientes sectores, si me permite. El tema reactivación, Reactívate Ecuador, es una línea de crédito que inyecta liquidez a los sectores, que inyecta liquidez a los comercios, a las industrias y a del Pacífico, con una línea de $500 millones. Se han recibido y se han receptado muchísimas solicitudes de crédito que, como insisto, es de todos los sectores productivos. Nosotros, desde el Ministerio de la Producción, nos hemos reunido con la inmensa mayoría, si no con todos, en las diferentes provincias y ciudades del país. Nos ha permitido levantar y mapear una matriz para identificar qué tipos de créditos necesitan los sectores, el sector turístico, el sector comercial, el sector agrícola, el sector agroindustrial, en fin, no existe un solo sector que no haya sido golpeado producto de la pandemia y producto de la paralización. Esto es simple, si usted no produce, si usted no vende, no puede sostener su negocio, por lo tanto, la pérdida de empleo es consecuencia de aquello. La liquidez creo que en este momento es fundamental para apuntalar a estos sectores. Entonces tenemos Banco del Pacífico, se incrementaron hace 2 semanas 2 bancos privados adicionales con una línea de $310 millones proveniente del DFC de Estados Unidos, con 90 millones en el Banco de Guayaquil y 200 y pico de millones a través del Banco del Pichincha, siempre priorizando la atención de pequeñas y microempresas. Ahora, de parte de la CFN, estamos estructurando un fondo adicional para atender a otro segmento productivo, que es el agroindustrial, el segmento que sostiene las exportaciones del país, tan necesarias en este momento para generar la dolarización. En fin, esto es una de las herramientas que se han puesto al servicio de los sectores. Y lo que hicimos hace 2 días fue el lanzamiento de un fondo Emprende
el fondo de 10 millones de dólares que está a servicio de los ecuatorianos para emprendedores e innovadores. Este es un producto adicional que hemos puesto al servicio de la ciudadanía. Este fondo está dirigido para los... Ya vamos precisamente a este tema del Fondo Emprende, que también nos interesa mucho saber sobre este tema del Fondo Emprende Ecuador Productivo, pero antes de cerrar esta parte sobre el tema de salud, me gustaría saber sobre el tema de la reactivación. ¿Qué va a pasar con Quito si hay un endurecimiento de las medidas? ¿Cómo se afectaría la producción? El día de hoy las autoridades se van a reunir, la ministra de Gobierno María Paula Romo, el ministro de Salud Juan Carlos Ceballos y también el alcalde Jorge Yunda, y se van a tomar resoluciones. ¿Qué va a pasar con Quito en caso de que haya un endurecimiento de las medidas? Tendríamos que reunirnos nuevamente con los sectores productivos para evitar la paralización. Yo creo que si se endurecen las medidas, serán en tanto y cuanto la movilidad humana, y eso tiene que ser compensado con medidas desde el sector productivo. ¿Qué significa? Que si se cierran de alguna forma ciertos servicios en Quito, producto del incremento de contagios y producto del incremento de demanda de camas en los hospitales, obviamente de manera paralela vamos a tener que tomar decisiones desde el sector productivo que puedan que tengan una mayor afectación. Es decir, que no se pensaría en detener a la industria, continuarían manejándose como han seguido hasta ahora con los procesos, los protocolos. Haríamos el esfuerzo importante. Yo no creo en cerrar la industria, más bien creo que se necesita sostener el empleo y cerrando y las... Hay dificultades definitivamente, qué problema. Estamos escuchando al ministro de la Producción, Iván Ontaneda, conversando aquí en A Primera Hora. Retomemos el diálogo con el ministro. Incrementar y proteger protocolos de bioseguridad para garantizar la salud pública, habrá que hacerlo. Por eso, en ese sentido, tendremos que ser siempre articulados, que las medidas que se tomen desde el lado de salud, y así se ha venido manejando dentro del CODE Nacional. Por eso tenemos algunas mesas que trabajamos de manera articulada y transversal, el sector de salud, el sector de riesgos, el sector de movilidad, el sector de transporte y el sector productivo. Es la única forma y es el modelo como este gobierno ha venido tomando las decisiones para evitar más contagios y obviamente evitar una paralización. Perfecto, ministro. Ahora quisiera también hablar precisamente del Fondo Emprende. ¿De dónde vienen estos fondos y cómo se decide a quién se los entrega? ¿Quiénes están beneficiándose de estos créditos? Este es un nuevo producto financiero que el gobierno nacional ha sacado de manera eficiente. Es un fideicomiso que está siendo, hemos sacado para atender a un sector productivo fundamental. Hoy muchos ecuatorianos han perdido su empleo, muchos ecuatorianos están pensando qué negocio emprender, qué hacer en momentos de crisis financiera, de momentos de crisis económica. Esto nos ha enseñado muchísimas cosas, nos ha dejado muchas cosas positivas. Ese gen emprendedor que tenemos todos los ecuatorianos para pensar, para desarrollar negocios e ideas millones de dólares en un fideicomiso capital de riesgo que de manera articulada este Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca lo presentamos conjuntamente con Senacid, puesto que toca muchísimo el sector de los emprendedores, del emprendimiento, de la innovación. Presentó el Fondo Emprende Ecuador Productivo, como le decía, con una inversión de 10 millones y medio de dólares. El Fondo Emprende tiene objeto financiar e impulsar la innovación productiva mediante la utilización de instrumentos financieros. Capital Crece y Capital Semilla. ¿Qué es el Capital Semilla? El Capital Semilla son 7 millones de dólares que estarán destinados para financiar aquellas ideas que en este momento están en la cabeza o que están siendo desarrolladas por muchos ecuatorianos. Esas ideas pues tendrán este acompañamiento no solo financiero, sino también un acompañamiento y una capacitación
técnica. Es fundamental esto. 60 días que van a recibir una capacitación, recibiremos sus ideas, entrarán a un banco de datos en donde se grabará un video y en donde iremos evaluando las mejores ideas. Para esas ideas, acompañarlas, evaluarlas desde el MiProLab, que es otra entidad, es otra herramienta que el Ministerio de la Producción tiene justamente para perfeccionar ese plan de negocios. ¿Qué características tienen estos créditos, ministro? ¿Plazos, montos máximos de destino, garantía también? ¿Se piden garantes? ¿Cómo acceden los ciudadanos a estos créditos? Mire, y si me permite, tengo Capital Semilla y tengo Capital Progreso, que es para aquellos emprendimientos que ya se encuentran en desarrollo y que Ahí seguimos con las dificultades con el internet. Hay un problema de conectividad en la entrevista con el ministro Iván Ontaneda, que está explicando justamente los temas productivos. Continuemos. Los postulantes deberán realizar el proceso de postulación, valga la redundancia, a través de la página web www.fondoemprende.gov.es. Realizar la capacitación del ecosistema emprendedor ecuatoriano, la que yo le hablaba, subir un video pitch y formulario de formas de aprendizaje y formularios de postulación. Los postulantes tendrán un proceso de acompañamiento a través de canales como redes sociales y call center directo para despejar dudas relacionadas. El Fondo Emprende priorizará 14 sectores en bienes, alimentos frescos y procesados, biotecnología, confecciones, energías renovables, industria farmacéutica, metal mecánica, petroquímica, entre otros. En servicio ambiental vamos a dar prioridad a eso. Tecnología, software, hardware. Hoy hay muchísima tecnología que estamos usando producto del COVID y todos estos proyectos serán atendidos. A nivel nacional, ministro, se realizarán 18 socializaciones en 90 días con el objeto de difundir y ampliar cómo opera este fondo. Perfecto, ministro. Hay productores que están reclamando por la falta de celeridad en la entrega de diferentes créditos productivos. ¿Por qué hay demoras y cuál es el tiempo de respuesta y cómo también agilitar esos temas? Estamos trabajando muy arduamente de manera conjunta con la banca pública, con la banca privada, porque como le decía, desde el Ministerio de la Producción, el contacto directo con las empresas y con los sectores nos ha permitido sentir en carne propia esa necesidad urgente, esa desesperación que se tiene en estos momentos por recibir créditos. Nosotros hemos pasado esa matriz, nos hemos reunido con el sector financiero del país para pedirle que los requisitos sean los requisitos adecuados a la situación. No podemos exigir que negocios que han estado cerrados, empresas que han estado improductivas, tengan números favorables en sus balances, en sus estados financieros, sobre todo en este año. Obviamente, muchas de estas empresas vienen laborando desde años anteriores y en ese sentido se está valorando y se está priorizando aquello. Asimismo, también aquellas empresas que hicieron esfuerzos importantes para sostener el empleo. Estamos monitoreando diariamente que los recursos se desembolsen de una forma más oportuna, más directa, y el día de hoy tendré otra reunión con la banca pública para poder revisar y determinar que los factores y que los mecanismos sean los más expeditos para poder atender de mejor manera a los usuarios que están demandando por esos créditos. Ministro, se nos acaba el tiempo. Para cerrar nada más la última inquietud. Estos créditos son parte de una solución, pero la otra también es apoyar a la producción local. El Estado no consume productos ecuatorianos, por ejemplo, en lo textil, en el calzado. ¿Qué hacer al respecto? ¿Se está trabajando de alguna manera, no lo sé, de la mano con el CERCOP, precisamente solicitando que haya esta priorización al consumo nacional para reactivar la economía? Es política de Estado incentivar la industria nacional, sostener el empleo de manera local. Para ello hemos trabajado y hemos firmado algunos convenios con el sector calzado, con el sector textilero, con el sector de alimentos del país. Producto de aquello, lanzamos una campaña Juntos Ecuador,
justamente para promover e incentivar el consumo nacional de todos estos sectores que se los acabo de mencionar. Cada vez se están sumiendo muchas más empresas a nivel nacional y estamos buscando esa articulación con las grandes cadenas de supermercados, con las tiendas departamentales, para que usted, para que yo podamos tener esa opción. Depende de nosotros, depende de los ecuatorianos consumir lo nuestro. Yo creo que esa es una gran campaña que está teniendo resultados porque es una moneda de cambio. Usted al consumir un producto nacional, ese dinero va a ir a una pequeña, una mediana, a una gran empresa y de esa forma ayudar a esa persona, ayudar a... Y desde el Estado, las compras desde el Estado que son lo que... Desde el Estado, las compras están abiertas, entiendo, y que el CERCOP tiene sus mecanismos operativos, se ha priorizado, es más, por ejemplo, en temas de software, estamos facilitando eso de allí. Se tienen que cumplir, obviamente, los procesos que legalmente se solicitan, pero no existe ningún bloqueo para las empresas locales. Es más, desde este ministerio impulsamos para que el Estado consuma productos nacionales. Muchas gracias, ministro de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, Iván Ontaneda, por este diálogo, hablando sobre la reactivación del país en los temas productivos. 7 de la mañana con 46 minutos en la primera hora.